La diputada ha sido televidente, debo decirlo, de Primera Página, pero ya está con nosotros acá en nuestro nuevo estudio. Diputada, bienvenida a Primera Página. Por supuesto, el tema del día, mucho que comentar sobre todas las posiciones que se han generado luego de esta decisión de la Organización de Estados Americanos. Quiero compartir con usted el titular del diario El Nacional, que resume un poco lo que fue la conclusión el día de ayer. Lo vamos a tener en pantalla en tan solo segundos. Allí está: Asamblea Nacional respalda la decisión de Luis Almagro. Esa es la versión digital del diario El Nacional, pero acá tenemos la versión que está en nuestra mesa de Primera Página, que dice: la Organización de Estados Americanos aprobó por consenso apoyar el diálogo abierto. Hay que partir de un principio, diputada, y hay muchas dudas a través de las redes sociales que preguntan esta activación de la Carta Democrática o la posible activación de la Carta Democrática. ¿La solicitud en sí la puede hacer cualquier persona aparte del Ejecutivo? Primero, buenos días y agradecida por esta invitación. Siempre los acompaño. Así es, siempre nos ven. Entre ustedes y BTV. Evalúo la situación del país en la mañana. Mire, primero, antes de responder tu pregunta, el Nacional, que siempre juega adelantado, gracias que hayas mostrado la online del Nacional, donde dice una cosa y ahora sí recoge exactamente lo que ocurrió. Mira, en relación a tu pregunta, el tema de la Asamblea Nacional, de la directiva de la Asamblea Nacional, es que lamentablemente y respeta sus propias competencias y respeta la majestad que tiene la Asamblea. No puede, de ninguna manera no puede, ningún representante de la directiva de la Asamblea Nacional, como responsables de un poder público nacional del Estado, acudir a un organismo internacional a pedir la activación que afecta a la soberanía de Venezuela. Es decir, estás pidiendo como Estado, porque tú eres parte del Estado. Es importante que el pueblo venezolano lo sepa, porque evidentemente a la directiva de la Asamblea no le importa mentir o desconocerse y respetarse a sí mismo. La doctrina internacional es muy clara, muy contundente sobre la unicidad del Estado. Ellos son un poder público. La Asamblea es un poder público que tiene competencias específicas y hay una territorialidad en función de esas competencias. Su competencia es legislar, no es pretender asumir una facultad que está definida en la Constitución y en la doctrina internacional constitucional. Ahora bien, que le corresponde al Ejecutivo Nacional. Sí, es correcto. En el caso de Luis Almagro, que por cierto el diputado Florido no hizo ninguna referencia, la Carta de la OEA establece que él puede solicitar, él no lo convoca, él solicita una reunión del Consejo Permanente para plantear algún asunto que considera importante. Es lo único que puede hacer. Y el Consejo, que está conformado por los representantes permanentes de los gobiernos, porque los organismos internacionales son entes intergubernamentales. ¿Por qué? Porque son los ejecutivos, los jefes de Estado, los que tienen esa representatividad internacional. No puede otro poder intentar hacerlo. Ahora, entonces, Almagro puede pedir una reunión del Consejo. El Consejo se reunirá y decidirá si la acepta o no. Hasta ahí llega. Es muy grave, es importante que el pueblo lo sepa, es sumamente grave que un poder público nacional, que en Venezuela está conformado por 5 poderes, el legislativo, acuda a un organismo internacional a solicitar una intervención internacional. Él es parte, él es corresponsable de las actividades, de la función del Estado. No le corresponde. Diputada, y ahí está incurriendo en una violación de sus propias competencias sumamente grave. Entre los argumentos que se está dando por parte no solamente de Luis Florido como presidente de la Comisión de Política Exterior, sino también de otros miembros, entre ellos el presidente del Parlamento de nuestro país, se aseguraba que los argumentos es una ruptura del hilo constitucional, la crisis humanitaria de alimentos y medicinas, que no se respetan los derechos humanos, se acusa al gobierno nacional de no respetarlos. Esto como un punto principal o más objetivamente el tema de los presos políticos. O sea, por una parte ayer hubo pronunciamientos, por cierto, de la canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez, y aseguraba que el secretario general de la OEA pues no da órdenes. Pero este tipo de argumentos
por ejemplo, en el caso de la crisis humanitaria de medicinas y alimentos, es una situación real. No es algo ficticio. Hay una situación es un real. argumento válido, por llamarlo de alguna forma. En primer lugar, importante señalarlo. Luis Almagro ayer fue criticado abiertamente y crudamente. Primera vez en la historia de la OEA que un secretario general es absolutamente cuestionado. Si hay alguien a quien hay que aplicarle la carta, es a Luis Almagro, la carta de la OEA, porque realmente no ha respetado sus competencias, no ha respetado la carta de la OEA, desconoce al Consejo Permanente. Ayer, al terminar la sesión, el presidente del Consejo Permanente, que es el embajador de Argentina, el representante de Argentina, lo colocó en su sitio al jefe de gabinete del señor Almagro porque pretendió tomar la palabra. No le corresponde, es una sesión de gobierno, y cuando él asume la secretaría, me refiero al Almagro, es un funcionario, está irrespetando, él desconoce. Entonces, yo decía en un Twitter, bueno, sí vamos a aplicar la carta, pero de la OEA y a Luis Almagro, porque lo dicho por varios estados, públicamente, a nivel internacional, en el supuesto, si yo fuese Almagro, él debería renunciar Almagro, porque él no estuvo. Si él fuese una persona coherente y consistente consigo mismo y con sus planteamientos, debería haber estado sentado allí porque le correspondía estar sentado ahí, al lado del presidente. Jamás va Luis Almagro a las reuniones del Consejo Permanente, por favor. Ahora, señor diputada, está totalmente deslegitimado. Se desmintió por parte de Luis Florido también, del diputado, que una invasión extranjera, como se ha denunciado por parte del gobierno nacional. Se asegura que nada tiene que ver la activación de la Carta Democrática con una posible intervención militar por parte de fuerzas extranjeras, ni de violación de la soberanía. Se habla específicamente, que fue uno de los últimos argumentos que dio durante la entrevista con mi compañero Gabriel López, que uno de lo que se necesitaba o lo que se estaba solicitando era que se permitiera el ingreso, en este caso, de medicinas y de ayuda en materia de alimentos. Mira, esto puede ser tomado como una intervención. En primer lugar, si ellos realmente, si la directiva de la Asamblea, que es corresponsable por el funcionamiento del Estado y responsable del diálogo, ¿cuál es el espacio público nacional para que las distintas facciones conversen? Porque está ahí en la Constitución, en la Asamblea Nacional. Quienes tienen la responsabilidad son ellos. ¿Qué pasó el 5 de enero? El 5 de enero, el presidente de la Asamblea, el señor Henry Ramos Ayub, presentó su agenda parlamentaria. ¿Cuál es la agenda parlamentaria? Que iban a salir del presidente Nicolás Maduro de cualquier forma. Claro, pero se presentaron otros reglamentos de ley y a todos se les puso trabas por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero por una razón muy sencilla. Ellos no pueden tratar de implosionar el Estado Social de Derecho y de Justicia. Yo quisiera, de verdad, profundamente, sobre todo a los seguidores de la oposición, que tienen todo el derecho a compartir con ellos planteamientos. Eso es inobjetable. Pero realmente acudan al meollo del asunto. Ellos se merecen otros dirigentes de la oposición, no esa irresponsable, mentirosa, floja, que no estudia la mayoría, por no decir todas, de las leyes que ellos han aprobado con su mayoría, están al margen de la Constitución. ¿Por qué me hablas de la crisis? Por supuesto que hay una crisis. Pero empezó la guerra económica. Este programa no da para hablar sobre eso, pero además hay que decirlo, porque tenían la gran oportunidad cuando el presidente, de una manera sencilla, de una manera humilde, les pidió el 15 de enero, cuando presentó su mensaje a la nación, a pesar de haber sido amenazado por Henry Ramos Ayub, les pidió: acompañen a recuperar el país, el problema que tenemos una crisis, acompáñenos. Desecharon la posibilidad de discutir el decreto económico de emergencia económica. Sale el segundo, también se niegan. ¿Quiénes están impidiendo el diálogo? Son ellos la mayoría. Nosotros en todas las oportunidades que hemos tratado de presentar un documento, ¿están de acuerdo? No, ni siquiera discuten el sentido de la propuesta que hace el Bloque de la Patria. ¿De quién es la responsabilidad? En el Poder Legislativo es el espacio natural. Es el espacio natural para el diálogo de los distintos representantes de los sujetos políticos que hacen vida en el país. Diputada, precisamente del diálogo vamos a conversar al regreso de la pausa, porque una de las propuestas también que hizo ayer la Organización de Estados Americanos es impulsar el diálogo en Venezuela a través de la UNASUR.
¿Puede funcionar o no puede funcionar? Lo vamos a conversar con la diputada Ilenia Medina. Recuerden su cuenta en Twitter, por favor. PPT Ilenia Medina.